Shalom, la paz, hermanos. Qué gusto que nos acompañen para alimentarnos juntos de la palabra de Dios, porque somos un pueblo que necesitamos escuchar a Dios, necesitamos que Él hable, ilumine nuestra vida y que con su misma palabra sane las heridas que puede haber en nuestra alma por las situaciones difíciles y dolorosas de nuestra vida. Hoy el Señor nos va a dirigir una palabra. Escuchemos con humildad. Dejemos que Dios sea el que conduzca nuestra vida. Que indudablemente que lo que Dios ha pensado para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros podemos pensar sobre nosotros mismos. Tengamos la actitud humilde y que Dios hable a nuestra vida. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denle ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta es la palabra que el Señor nos dirige, una palabra muy interesante, porque fíjense este detalle. Se entera Jesús de la muerte de Juan el Bautista. Y Jesús sabe una cosa: nada sucede por casualidad. Para nosotros los cristianos, la casualidad en nuestra vida no existe. Todo responde a un plan de Dios para salvarnos, que en los cristianos se llama providencia. Los acontecimientos de la historia con los cuales Dios nos habla, nos dirige, nos conduce para salvarnos. Los paganos, los que no conocen a Jesucristo, hablan de diosidencia, porque se tienen que inventar palabras cuando no entienden nada. En los cristianos se llama providencia. Jesús sabe que no es casualidad la muerte de Juan el Bautista. Hay un acontecimiento fuerte a través del cual su Padre le está hablando. Como en nosotros, hermanos. No es casualidad la epidemia. Ciertamente no es un castigo de Dios. Ciertamente no es una acción demoníaca, tampoco. Estas situaciones, los cristianos les llamamos signos de los tiempos. Acontecimientos que marcan a la humanidad a través de las cuales Dios nos está hablando. Y nos está pidiendo a cada uno de nosotros
reflexionar sobre nuestra vida, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para entender qué es lo que Dios está diciéndonos en estos acontecimientos. Es por ello que ante este acontecimiento Jesús sube a una barca. Recuerden que la barca es la figura de la Iglesia Católica. Sube a la barca y dice la palabra que se va a un lugar apartado y solitario. Porque cuando hay acontecimientos difíciles, hermanos, necesitamos escuchar la voz de Dios y descubrir lo que el Señor nos está diciendo. Y eso no lo puedes hacer en la bulla, no lo puedes hacer en el antro, no lo puedes hacer en la fiesta. No, necesitas estar en un lugar apartado, o sea, un espacio donde tú y Dios puedan hablar, donde Dios te pueda decir qué es lo que quiere de tu vida. Porque indudablemente, hermanos, que los acontecimientos el Señor habla. Y por ejemplo, en esta epidemia nos está relativizando todo. Nos está diciendo, pusiste tu seguridad en el trabajo, en el dinero, mira qué fácil se desploma. Pusiste tu seguridad en tu fortaleza, en tu salud, mira cuántos jóvenes ya se han muerto. Pusiste tu seguridad en los bienes, todo es tan frágil. Hoy mismo tú te puedes morir. Y en ese sentido, cuando son acontecimientos que nos sacuden, Dios nos está diciendo en qué tienes apoyado tu vida, en algo sólido o en algo pasajero, inestable. Jesús se va a solas a orar, a hablar con su Padre, pero la gente se entera y lo va a buscar. Cuando Jesús desembarca, dice que se compadece de la muchedumbre y curó a los enfermos. Porque, hermanos, si tú ves la humanidad, ojalá que tú tengas el corazón de Cristo. Ojalá de ti brote la compasión por el sufrimiento de la humanidad. No solamente por el sufrimiento de la epidemia, por el sufrimiento de los niños que son asesinados por sus madres antes de nacer por el aborto. Que tengas compasión de los jóvenes que están perdiendo el sentido de la vida. Y como no tiene un sentido su vida, caen en las garras del alcohol, de la fornicación, de las drogas y se están destruyendo. Ojalá tengas el corazón de Cristo, que se compadece de los niños que están creciendo solos, educados por los programas del celular, por los juegos del Xbox, por la violencia, y no están siendo educados en la fe por sus padres. Ojalá tu corazón se compadezca del dolor que tiene nuestra sociedad ante más de 12 millones de personas que han perdido sus empleos, ante tanto robo, secuestro y asesinato que está creciendo en nuestro país, ante la profunda degradación moral que tiene nuestra sociedad. Jesús se compadece, sufre con los hombres que están sufriendo y dice, curó a los enfermos. Hermanos, necesitamos pedirle a Jesús que sane el corazón enfermo de los mexicanos. Necesitamos que Jesús sane el corazón de nuestra sociedad. Porque cuando está enfermo, se enferma de egoísmo, se enferma de avaricia, se enferma de lujuria, se enferma de odios y resentimientos, se enferma de enojo y de pereza. Necesitamos pedirle a Jesús, Señor,
sana nuestro corazón, sana nuestro pueblo y nuestras familias. Y dice que se acerca mucha gente y Jesús les predica y les habla. Y les está hablando del reino de Dios. Y Jesús ha estado en todas las iglesias, en muchos canales de Facebook, de internet, hablando, predicando. Porque el único que puede sanar el corazón del hombre es Jesucristo. Y se acercan los discípulos y le dicen: Señor, ya va a oscurecer, despide a la gente para que busquen algo de comer. Y aquí viene algo que Dios quiere hacer. Escucha lo que te dice Jesús: denles ustedes de comer. Es que yo ya no sé qué hacer con mi hijo adolescente, no quiere obedecer, no quiere bañarse, no quiere estudiar. Y dice Jesús: denles ustedes de comer. Tu hijo tiene hambre de Dios, hambre de algo sólido. Denles ustedes de comer. Mira cuánta violencia. Denles ustedes de comer. Cuántas mujeres atentando contra las propias mujeres para decirles que el aborto, que el asesinar a un hijo es la solución a sus problemas. Y dice Jesús: denles ustedes de comer. Porque si están promoviendo el aborto, es porque alguien las ha pisoteado, alguien las ha lastimado y no tienen a Dios en su vida. Denles ustedes de comer. Hay una multitud de hermanos que no tienen a Cristo, y el Señor te dice a ti: denles ustedes de comer. Ser cristiano no es estar cómodo. Ser cristiano es dar mi vida, dar mi tiempo, dar mis bienes para que otro se alimente de Cristo. De ahí este mandato tan importante: denle ustedes de comer. Y hermanos, humanamente hablando, los discípulos dicen: pero ¿de dónde vamos a darle de comer a 5,000 hombres, más aparte las mujeres son como 15,000? ¿De dónde vamos a sacar? Ni que tuviéramos tanto dinero, y aquí en despoblado, ¿cómo le vamos a hacer, Señor? Lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Y en verdad, hermanos, cuando vemos los que estamos en la iglesia, somos tan pocos, ni siquiera alcanzan el número de catequistas para ayudar a crecer a los niños en la fe. Son tan pocos, nos faltan gente para que ayude a nuestros jóvenes a estar con Cristo. Y nos dices que le demos de comer, solo tenemos 5 panes y 2 pescados. ¿Qué hacemos con tantos matrimonios que están siendo destruidos por la infidelidad? Y tú dices: denles de comer, si nada más tenemos unas cuantas personas para dar la preparación a los que se van a casar, algunos cuantos en unos grupitos para atender a los matrimonios, y nos dices que les demos de comer si nada más hay 5 panes y 2 pescados. Pero hermanos, eso que tenemos, 5 panes y 2 pescados, eso es suficiente para Dios, para darle de comer, para mostrarle la felicidad a los hombres. Porque 5 panes representan en el Evangelio de San Mateo la Torá judía, las enseñanzas: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso significa los 5 panes. Y los 2 peces hace referencia a lo que los judíos identificaban con el Mesías. El signo del pez en la cultura judía representaba al Mesías, porque creían que el Mesías iba a venir del mar. ¿Qué es lo que tenemos, hermanos, para darle de comer a la gente? La palabra de Dios, representada por los 5 panes
y el cuerpo de Cristo representado por los 2 pescados. Con eso basta para darle de comer a los matrimonios que están en crisis. Con eso basta para saciar el corazón de un joven que es esclavo de la pornografía, que es esclavo de la fornicación, que ha caído en drogas y sus papás todavía no se enteran. Basta eso para saciar. Basta 5 panes y 2 pescados para saciar el corazón del hombre y que el hombre deje de robar. ¿El detalle cuál es? Humanamente hablando, 5 panes y 2 pescados son nada para saciar el corazón del hombre. Pero Jesús toma la palabra y toma el pan y el vino, toma los 5 panes y los 2 pescados, bendice al Padre, porque reconoce que el Padre es el que hace los milagros, que el Padre está profundamente interesado en salvar la vida de los hombres. Bendice al Padre, lo parte y lo reparte a sus discípulos, que a su vez lo reparten a los demás. Hermanos, la función de los católicos en el mundo es repartir, llevar la presencia de Cristo, llevar la palabra de Dios, llevar hacia los sacramentos a los demás para que se alimenten y se sacien. Basta la palabra de Dios y los 2 pescados, la Eucaristía, la confesión. Basta eso para saciar el corazón del hombre. Cuando Dios toma las cosas, hermanos, las multiplica. Las multiplica. Y esos panes y esos peces se multiplican. Esa palabra que se predica, esos sacramentos, sacian el corazón del hombre, se multiplican, sacian a todos los que se alimenten de ello. Tú necesitas escuchar la predicación y dice la palabra que sobraron tanto, comieron unos 5,000 hombres y sobraron 12 canastos. El 12 es un número bíblico que significa pueblo de Dios. O sea, sacia a toda la iglesia, a todo el pueblo de Dios. Por eso, escucha la voz de Dios, alimenta desde sus sacramentos, aunque sea virtualmente ahorita por la epidemia, que Dios es el único que puede saciar el corazón de tu familia, de tus hijos, de tu matrimonio.